Papi me dijo, no me vuelvas a prometer nunca más en tu vida que tú vas a cambiar si no lo vas a hacer. Y esas palabras de ese niño que tenía como unos 7 años, eso como que me pegó en el alma, pues, y dije yo, "Ey, de verdad, yo tengo que cambiar por mi familia, porque yo ya estaba viendo que ya la estaba perdiendo, porque yo con ella había semanas que no los hablábamos por causa de los por vicios. causa de los vicios. Sí, me recuerdo también que Dios usó de una manera sobrenatural a nuestros hijos porque ellos me preguntaban, mamá, ¿dónde está mi papá? No, su papá anda por ahí trabajando, ya va a venir, porque nunca les hablé mal de él a mis hijos. Porque siendo como hija de Dios y creyente de la palabra, ¿verdad? No debemos crear ese odio en nuestros hijos a sus padres, ¿verdad? Porque independientemente, yo crecí sin padre y eso me enseñó mi mamá. Sí. Independientemente de lo que sea, es tu papá y así es el Señor nos enseña a perdonar. Dios te bendiga, bienvenido a nuestro podcast Lo que no se ve. El día de hoy me complace tener enfrente de mí una pareja que ha sido ejemplo de restauración en la vida de nosotros como pastores y en la iglesia donde estamos nosotros pastoreando. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Minor y a nuestra hermana Marilú en el podcast de hoy, del caos a la restauración. Lo que no se ve, del caos a la restauración. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de estar aquí con usted haciendo este podcast, y porque sabemos que este video va a llegar a muchas personas, para más familias. Amén, amén. 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 Quiero preguntarle y quiero comenzar este podcast con una pregunta a nuestro hermano Minor. Usted tuvo en su vida joven, me acuerdo parte del testimonio, tuvo problemas con el alcoholismo, con la drogadicción. Pero antes de entrar al alcoholismo y la drogadicción, quiero que me diga a los cuántos años fue que cuando se conocieron ustedes como pareja para poder entrelazar lo demás. Nosotros llevamos aproximadamente como 15 años. 15 ¿Pero años. qué edad tenían ustedes? Él tenía 17 y yo 14. 17 y 14 años, Sí. era prácticamente Estábamos jóvenes. Sí. una niña, vamos Sí. a decir. Pero en ese momento tenía problemas con abuso de drogas y alcohol. ¿Usted desde qué edad comenzó a utilizar ese tipo de drogas? Pues yo vengo como desde los 13 años empecé a usar droga. Me acuerdo, Alcohol. Alcohol y marihuana, porque me dejé influenciar porque yo iba a la escuela aquí y yo me dejé influenciar por los amigos. O sea que usted aquí en Estados Unidos entró a la high school que se llama o la middle school, la escuela, y ahí fue donde empezó a conocer lo que fueron las drogas dentro de la escuela. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de la escuela siempre hay influencias a las cuales los padres tienen que prestarle mucha atención, influencias de droga, influencias de alcoholismo, y usted comienza a agarrar esta influencia de drogadicción. ¿Por qué? La razón también parte de que usted se viene para este país a vivir con sus tíos, pero quiero que me cuente más acerca de por qué usted se va a esa influencia, para llenar algún vacío, o qué fue lo que sucedió. Pues yo me vengo para este país como a los 8 años. Mi tío me mandaron a traer, pero yo traía eso de Honduras porque a mi papá lo habían matado en Honduras, y dentro de mí yo traía eso siempre en mi corazón, que yo decía, cuando yo esté grande yo quiero vengar la muerte de mi papá. Y entonces creo que eso me llevó como a ir a los vicios, a juntarme con amigos que no debía, y Y empezó a caer en las drogas. empecé a caer en las drogas. Y después usted entonces conoce a su esposa y la vida de drogas todavía sigue. Pues yo me vine de 8 años para aquí y estuve en la high school y me metí en muchos problemas, y en el transcurso de los años, ya cuando tenía como 17 años, a mí me mandan para Honduras. Es donde yo la conozco a ella. ¿Y hubo en algún momento, pensó usted que ya no había esperanza para usted en ese momento de drogadicción? Creo que en el tiempo que yo estaba, creo que no, porque cuando yo llego a Honduras, yo llego a lo mismo, al vicio, a lo mismo, caí en lo mismo. Y allá en Honduras la conoce a ella. Allá en Honduras la conozco a ella, en una escuela.
y usted comienza a vivir entonces con una persona que usted lo conoció en drogas prácticamente y usted lo aceptó. ¿Cómo fue esa parte? Sí, lo que pasa que cuando uno es adolescente, uno es inmaduro. Entonces tú puedes decir, tú conoces a una persona, pero en realidad no la conoces. Entonces yo lo conocía a él, pero en sí no sabía quién era él o qué es lo que él hacía, porque no pasábamos todo el tiempo o todo el día ahí. Hasta después es. ¿Y qué sucede cuando usted comienza a ver las adicciones de él? No, eso fue. Yo siempre que me preguntan, yo le digo que fue que me estrellé en la pared. Me estrellé en la pared y era como que estoy allí y ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque estoy conociendo verdaderamente quién es Minor. Porque yo, a pesar de que ya habían pasado más de 2 años que yo lo había conocido, pero realmente yo no lo conocía, él quién era verdaderamente él y sus adicciones que él tenía. ¿Y qué sucede cuando se da contra esa pared? Es duro la verdad, a pesar de que yo era adolescente, pero como conocedora de la palabra de Dios, fue duro para mí aceptar eso, de que, ¿qué me pasó? ¿Qué hago aquí? Yo no pertenezco aquí. Pero en mi adolescencia y inmadurez llegué a ese punto de que, ¿qué hago? No, o no hallaba qué hacer en realidad. Amo a esta persona con un amor de adolescente, ¿verdad? Pero ¿qué hago ahora con una persona que es adicto a las drogas, al alcohol? Y entonces te encuentras como en un agujero donde tú no sabes qué hacer y no puedes salir de ahí verdaderamente. Entonces, en ese caso usted conocía al Señor, usted había ido a la iglesia. Sí, yo me recuerdo que yo llegué a los caminos del Señor cuando era una niña, tenía mis 10 años por ahí. Wow. Sí, no éramos cristianos, no nací en un hogar cristiano, pero sí conocí del Señor cuando mi mamá llega a una célula, a un servicio, en un culto, en una casa. Ahí llegó mi mamá y yo tenía como 10 años, era de las menores. Y sí, me recuerdo ese encuentro que tuve con Dios a esa edad. Y desde ahí, a pesar de que era adolescente, cometí muchos errores en mi adolescencia, ¿verdad? Como todos o como todo adolescente, pero siempre estaba ese temor al Señor. Wow. ¿Y cuál fue el punto más bajo que en su vida de drogadicción usted tocó? El punto más bajo, caer en las drogas y quedar casi en la calle, tirado. Quedar botado en la calle, perdido, sin saber qué hacer. ¿Y cómo Dios, qué utiliza Dios en algún momento en la vida suya después de estar tan fuerte, sumergido en todos estos vicios, con una familia y luego después con hijos también? Porque quiero que también la gente entienda que después de esto, a pesar de que ella era cristiana, se dio contra la pared, como está diciendo, pero ella sigue y persevera en la iglesia. No por causa de que él sea borracho y sea drogadicto, dejó de ir a la iglesia. Sí. ¿Qué hacía en los momentos cuando usted lo miraba a él, que usted estaba en la iglesia y él estaba todavía sumergido en los vicios? Creo que algo muy fundamental que ayudó en mi adolescencia y en mi juventud y en mi adultez, adolescente, perdón, fue que yo siempre reconocí que la culpable fui yo. Porque muchas veces le echamos la culpa al Señor o al diablo o a cualquier otra persona, pero yo decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo y sé que tú no eres el culpable de esto. Que yo tomé mi decisión, a causa de mis decisiones hay consecuencias. Sí. Muchas veces pensamos que no hay consecuencias, pero sí hay consecuencias. Y que muchas veces no es el Señor que tiene la culpa, sino que nosotros decidimos tomar ese camino, el cual el Señor no quería para nosotros. Pero eso, tener en claro que el Señor no tenía la culpa, pero también en su misericordia pedirle a Él que me ayudara. Sí. Que Él era el único que podía ayudarme a salir de allí o ayudarme a poder sobrellevar esto. Y seguía amándolo a él. Claro. Y en la iglesia, entonces usted cada vez que llegaba a la iglesia, después de la iglesia, ir a la casa y verlo a él en un estado tal vez de alcoholismo, drogadicción, ¿cuáles eran las palabras suyas en ese momento?
Era difícil, la verdad, porque cargas con un peso encima, que tú quieres servirle al Señor, pero no puedes porque está ese tropiezo o esa carga pesada que andas cargando. Pero una palabra que siempre me ayudó también es que el que persevera alcanza. Y yo decía, Señor, yo sé que con tu ayuda yo voy a poder. Yo sé que no es fácil, porque sí, hubo días de llanto, días de tristeza. Mi alegría era venir a la iglesia, esa era mi alegría. Venir con mis hijos a la iglesia, traerlos, pero al llegar siempre y ver la realidad de la que yo estaba viviendo era duro. Era duro para mí y muchas veces pensé que no iba a poder. Muchas veces en mi angustia, en mi dolor, en mi tristeza, le decía al Señor, Señor, yo no puedo más. Y sí, pensé muchas veces que no iba a lograrlo, que no iba a poder sobrellevar un matrimonio, un hogar. Y miraba a mis hijos y decía yo, qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué difícil poder salir de ese hoyo donde te encuentras, porque a pesar de que vayas a la iglesia o continúes o le sirvas al Señor o busques del Señor, tienes una realidad que estás viviendo Sí. y que tienes que ver cómo vas a vivir o sobrellevar eso, ¿verdad? Sin dejar la iglesia y sin dejar al Claro, Señor. sin dejar al Señor. Y para usted, ¿qué sentía usted después de que tal vez llegaba un momento, un viernes, digamos, que nosotros tenemos servicio, la hermana Marilu venía con sus hijos y luego regresaba a su casa y que al verla que ella venía o al siguiente día, ¿qué sentía usted dentro de usted? Pues en ese tiempo que estaba perdido, cuando yo llegaba a la casa, yo llegaba borracho y en veces no los encontraba a ellos. Entonces, en mí, yo como que me enojaba más y entonces como agarraba más la calle, porque en veces yo le hablaba a ella y en veces ella no me contestaba, a lo mejor porque estaba aquí dentro de la iglesia y decía yo, a lo mejor ella no me quiere, entonces voy a seguir la calle y me iba y regresaba hasta el domingo a mediodía. Digamos que me perdí hasta 3 días Sin regresar a la sin casa. regresar a la casa. Pero ese también, ahorita que lo menciona, fue también como un estilo de llenar un vacío, creo yo, de rechazo, al no haber tenido un padre, al haber tenido tal vez una vida que me acuerdo que comentaba que su abuelo fue el que lo crió. Sí. Y su abuelo, ¿cómo era? Él era disciplinado, o sea, que me No, acuerdo que nos comentaba eso. sí, no, mi abuelo era bien duro con nosotros. Él era de los señores que solía decir una palabra y uno tenía que brincar porque si no ya sabía, nosotros ya sabíamos ya. Tenía Entonces, problemas. teníamos problemas serios. Wow. Y queriendo entonces, me imagino yo, de toda esa falta de amor y eso, ahorita que lo menciona, llega al punto donde usted ve que, no me quieren, no están acá, no me quieren, y se va, se pierde, queriendo como llenar, creo yo, como un capricho. Y esto es lo que sucede con muchas personas, a veces con mucho borracho, o con muchas personas que toma, que a veces llegar a la casa, su esposa no está. En este caso, su esposa en la iglesia y no tal vez metida en la casa de algún familiar o en otro lado, porque no es fácil vivir, creo yo, un momento que tiene sus hijos, prácticamente le tocó criarlos a usted sola, los fines de semana, enseñarles el evangelio sola, no en cuanto al dinero, ¿verdad? Porque pues yo me doy cuenta que por lo menos en eso el hermano Minor fue Siempre bien responsable. fue responsable. Y entonces, ¿qué es lo que utiliza el Señor para que la vida suya pueda cambiar? Pues me acuerdo que Dios usa a mis hijos, a Minor, porque yo siempre que yo llegaba a la casa, llegaba borracho y yo lo miraba a él y él se ponía a llorar. Y me decía, papi, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Y yo me acuerdo que yo le decía, voy a cambiar, hijo, ya voy a cambiar. Pero a lo mismo pasaban el trayecto de la semana, yo tomaba viernes, sábado y domingo, y llegaba ya hasta el jueves, ya se me quitaba todo, y ya se me olvidaba, y volví otra vez a lo mismo, el viernes. Y entonces llega un punto que mi hijo, la última vez, me acuerdo yo que él me dijo, papi me dijo, no me vuelvas a prometer nunca más en tu vida que tú vas a cambiar si no lo vas a hacer. Y esas palabras de ese niño que tenía como unos 7 años, como unos 7 años, eso como que me pegó en el alma, pues, y dije yo, hey, de verdad, yo tengo que cambiar por mi familia, porque yo ya estaba viendo que ya la estaba perdiendo, porque yo con ella había semanas que no los hablábamos. Por causa de los vicios. Por causa de los vicios, sí.
Sí, me recuerdo también que Dios usó de una manera sobrenatural a nuestros hijos porque Maynor, ellos me preguntaban, mamá, ¿dónde está mi papá? No, su papá anda por ahí trabajando, ya va a venir, porque nunca les hablé mal de él a mis hijos. Porque siendo como hija de Dios y creyente de la palabra, ¿verdad? No debemos crear ese odio en nuestros hijos a sus padres, ¿verdad? Porque independientemente, yo crecí sin padre y eso me enseñó mi mamá. Sí. Independientemente de lo que sea, es tu papá y así es el Señor nos enseña a perdonar. Y me impactaba mucho ver a mi hijo, que incluso yo no sé si él se acuerda que le alistaba la ropa. Y es que mi papá va a ir, decía, y le dejaba su camisa y su pantalón y su zapato en la cama. Y va a ir, mamá, y vas a ver que va a ir, me decía. Y yo le voy a dejar aquí su ropa y tú vas a ver que él va a ir, me decía. Él tenía esa fe en su corazón que a pesar de que era un niño como de 7 años, él anhelaba aquello, pues, pero él se lo creía. Él lo creía y él ponía la ropa cada día, cada viernes o domingo que no lo estaba él. Hay que esperarlo, me decía, vamos a esperarlo. Y ya cuando miraba que no venía, la otra va a ir, mamá, me decía. Wow. La madurez de aquel niño, sabiduría de parte de Dios, la verdad, porque de parte del Señor es que viene, impactó grandemente mi vida también. Wow. Entonces la importancia de que nuestros hijos son parte fundamental del matrimonio, o que su opinión cuenta, o que vale lo que ellos piensan, más cuando los has criado en el Evangelio. Sí. Entonces ellos son niños y cometen errores como todo niño, o tal vez no tienen la madurez, ¿verdad? Pero muchas veces descartamos que Dios puede usar a ese niño. Sí. Muchas veces los ponemos de menos y no creemos que Dios puede usar un niño, y Dios puede usar un niño. Fíjese que la Biblia menciona en una parte que Jesús le dice a los discípulos, si su corazón fuere, le dice, como el de este niño, o sea, rápidamente podríamos nosotros ver la gloria de Dios. Entonces, sí, ver esa acción de un muchacho, de un niño de 7 años, es una acción, creo yo, que también estaba siendo tomada en el ámbito espiritual, sí, amén, una acción de fe. Y aunque también usted tal vez en ese momento había perdido lo que era la fe tal vez, y aún él quizás en muchos momentos donde prometía, no cumplía, pero siempre estaba esa palabra en el corazón de ellos. Sí, ¿y cómo fue el encuentro que usted tuvo con el Señor? ¿En qué momento fue? Cuando mi hijo me dice eso, yo decido venir a la iglesia con ella. Y vine a la iglesia y tuve ese encuentro aquí en la iglesia y seguí perseverando y pues aquí sigo. O sea, aquí sigo luchando, pero aquí seguimos. Y ahí fue donde surgió, amor, no sé si se acuerda, lo de casarnos. Ah, sí. Eso nos ayudó bastante. Eso nos ayudó, eso rompió, yo siento en mí, no sé él, ¿verdad? Pero yo siento en mí que eso rompió unas maldiciones terribles que traíamos nosotros. Sí, sí, sí. Y limpió nuestra vida primeramente y nuestro hogar como matrimonio. Sí, porque el no estar casados y ya tener más de 9 años juntos y no estábamos casados. Vivíamos en fornicación, que es un pecado delante del Señor, ¿verdad? Pero el llegar a eso y casarnos fue una gran bendición para nosotros, porque él venía comenzando en su convertimiento, venía comenzando de que él se había convertido al Señor y de que él estaba viniendo aquí a la iglesia. Sí, sí, yo me acuerdo que sí. Yo siempre hablo acerca de lo que es el matrimonio. Ve que a veces en muchos lugares hoy en día hay cosas que se convierten como en moda. Sí. Y hoy en día la moda de la gente del mundo o de la gente aún a veces dentro de la iglesia es que si yo me caso, rápidamente me voy a divorciar. Sí, porque hay gente que dice, si vivimos en unión libre, a veces vivimos mejor, dicen que como estamos, que casarnos. Pero ahora vamos a ver lo que significa realmente bajo la palabra de Dios, lo que es un verdadero matrimonio, o casarse. El casarse es hacer un pacto delante de Dios. Correcto, amén. Es hacerse un pacto de amor, no de sentimiento, no, de amor dentro del corazón, para poder unirse y permanecer bajo una bendición. Amén, amén. O sea, cuando una persona está en fornicación, es una persona que pierde, lo acabamos de escuchar ahora, lo que usted dijo, que desde el momento que ustedes se casaron, desde ahí ustedes ven un rompimiento, amén, en las áreas de la vida de ustedes. Sí, ¿por qué? Porque entran bajo una bendición, sí, amén, amén, entran bajo un pacto. Entonces mucha gente dice, aún dentro de la iglesia, no nos queremos casar porque nos sentimos bien así. Han perdido y están perdiendo muchísimas bendiciones, amén, que amén, Dios le puede dar como familia.
Una de ellas es romper la maldición generacional. Sí, amén. Entran bajo una cobertura de parte del cielo donde se rompe todo. Es un pacto con la sangre de Cristo que Amén, está ahí amén. también, que rompe todo Sí, amén. aquello que está robándose las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios no bendice el pecado. Amén. Dios bendice lo que Él ha establecido. Sí. Entonces, en ese momento usted ya ve el cambio en Él y deciden entonces casarse dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la experiencia de todas esas bendiciones al haberse casado? A un punto antes de eso, mi pastor, es que en todos esos 9 años que yo tuve con mi esposo antes de casarnos, nunca se me había pasado por la mente casarme. Entonces, algo que yo guardo mucho en mi corazón, el haber llegado a este ministerio. Porque el haber llegado a este ministerio, palabra de restauración para mí es eso, es restauración de mi vida primeramente. Restauró mi vida, y no solo mi vida, sino que mis pensamientos. Mi forma de pensar fue cambiando poco a poco, y llega a ese punto de las prédicas, de escuchar la palabra, llegué al punto donde se me vino a mi mente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque hasta el día de hoy, después de 9 años, nunca pensé en casarme. Yo sé que por los vicios y la drogadicción, ¿verdad? Pero uno siempre busca su salvación. Sí. Porque la salvación dice la palabra que es individual. Sí. Entonces, no porque él no sea cristiano es que yo no me voy a ir al cielo. Pero yo creo también, como dice usted, que ya lo miramos como la moda. En mi familia nadie se había casado, incluso ni mi mamá se ha casado, nunca se casó. Wow. Entonces, algo que tú rompes fuertemente porque ya lo traes generacional, por eso nunca en tu mente, ¿verdad? Se te vino a la mente porque no lo vistes, no creciste con eso. Sí. No traías eso de tu familia, nunca viste que tu padre y tu madre, incluso ni tuve ni papá, se casaran, ni mis hermanas mayores igual. Nunca vi eso en mi familia. Entonces, llegar a este ministerio fue una gran bendición para mi vida porque transformó mi mente verdaderamente, pero me hizo ver conforme a la palabra, que es lo que usted estaba diciendo, lo que el Señor quiere para nosotros. Exacto. Y lo que el Señor quiere es que vivamos en bendición, pero haciendo las cosas correctamente, como a Él le agradan. Y no solo porque a Él le agradan, sino que es de bienestar para nuestra propia vida, para vivir en esta tierra. Entonces, esa fue una parte muy fundamental para mí, llegar al ministerio y dejarme enseñar por la palabra, y que el Señor puso eso en mi corazón de casarnos. Y me recuerdo que todavía yo tenía duda y dije yo, no, yo voy a ir a hablar con mis pastores, dije yo, y yo vine a hablar con ustedes. Y me recuerdo que el consejo que me ayudó mucho fue ese que usted me dijo. Yo solo una cosa le voy a decir a usted, me dijo, es que usted verdaderamente lo ama a Él. Si usted lo ama verdaderamente, usted se puede casar, porque yo tenía esa duda, ¿me puedo casar siendo él inconverso? Siendo que él no venga a la iglesia, aunque él empezaba a venir, pero todavía estaba aquella duda en mi corazón de que si el Señor iba a hacer la obra o no. Entonces, me recuerdo eso que usted me dijo, no, si usted lo ama verdaderamente, la salvación es individual. Eso sí que usted tiene que estar segura de que usted no se va a separar de él. Porque el matrimonio es algo que el Señor, como dijo usted, es un pacto con el Señor, no solamente con la persona, sino con Dios. Con Dios, de sí, fidelidad, de fidelidad, ¿verdad? Entonces, eso fue fundamental en mi vida, los consejos de ustedes y venir al ministerio, la verdad. Porque a raíz de eso es que viene nuestro matrimonio. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Y cuáles son las heridas que usted tuvo que sanar una vez que ya este hombre se convierte al Señor? ¿Cuáles son todas esas heridas? Porque usted vive 9 años prácticamente en batalla. En batallas, en lucha. Cada fin de semana, no sé, a veces tal vez días de semana, batallas financieras porque los gastos en droga. Sí. ¿Cuánto gastaba cada fin de semana? Yo me gastaba aproximadamente como unos 800, y en vez de me gastaba hasta más, pero es que ella me bloqueaba las tarjetas. ¿Bloqueaba la tarjeta? Sí, me bloqueaba las tarjetas, y entonces yo sacaba dinero prestado y después lo pagaba. Entonces, Wow. digamos que me gastaba como casi $1000. Como $1000 cada fin de semana. Cada fin de semana. Wow. O sea, vivía en un apartamento también, de una recámara. Sí. Porque realmente no es lo mucho que trabaje la persona, sino lo que es la maldición que habita sobre una persona. Correcto. Sí, O sea, porque yo tenía buen trabajo en ese tiempo, ¿verdad? Pero como usted dice, como yo estaba en eso, entonces no pasábamos nosotros de lo mismo. No pasábamos porque yo gastaba el dinero en otras cosas.
Sí. Y ahora es diferente, ahora Dios los ha bendecido más Y en el mismo trabajo. y en el mismo trabajo, sí, en el mismo trabajo, Sí. y ahora me rinde más el dinero. Sí. Rinde más, más hay abundancia. Sí, claro, amén. En algún momento, y esto es clave, creo yo que no está la pregunta acá, pero en algún momento, yo sé que usted ya conocía desde siempre esto acerca de lo del diezmo, pero en algún momento usted se sintió como, hey, dar el diezmo, después de pensar que gastaba $1,000 en droga, ¿sintió algo usted acerca de esto? O no hablemos del diezmo, quizás de Sí. poder aportar a la iglesia. Mire, al principio, cuando yo empecé, sí se me hacía un poco difícil, porque como yo venía entrando, ¿verdad? Y me acuerdo que pues ella también me ha ayudado bastante, y como usted también, y a mí se me hacía difícil porque yo decía, pues no pensaba en lo que yo gastaba allá, ¿verdad? Y decía yo, tanto voy a dar a la iglesia, y decía yo, y me quedaba pensativo, ¿ah? Pero ella siempre me decía, pues, acuérdese de dónde Dios los ha sacado. Y pues ahora, gracias a Dios, no por exaltarme ni nada, ¿verdad? Lo que doy lo damos de corazón. Amén, amén. Y ella bien sabe que cuando yo agarro mi cheque, ella bien sabe, Marilú, mire, saqué tanto. Él es el que se encarga ahora del Mire, diezmo, aquí sí. este es el diezmo, este no lo vamos a tocar. Y aunque yo me quede sin nada, pero Sí, es el cierto. diezmo ahí tiene que estar. Amén, amén. Y he visto que Dios me ha bendecido más. Cuando En usted gran diezma, Dios lo bendice Sí, más. Oh, sí, amén. esa es una clave que si mucha gente supiera eso es una llave que uno abre. A lo Sí. mejor la gente no va a saber así, pero la gente espiritual es una llave que se abre en los cielos, que Dios lo bendice a uno, que hasta yo me he quedado asustado, pues hasta lugares donde yo he ido que nunca pensé que iba a llegar. Sí, Sí, amén. sí. A causa de esa llave. Sí, es que se abren los cielos, como lo dice la palabra. Nosotros mismos estamos poniendo algo y reteniendo la bendición de Dios y tapando y que ese cielo no se abra. Entonces, cuando hacemos correctamente y lo hacemos de corazón primeramente, ¿verdad? Se abren los cielos. Usted le decía a él, hey, Minor, tenemos que hacer esto, Sí. ya estando él en el Evangelio. Sí, fue un poquito difícil, como lo dice él al principio, pero yo siempre le decía. Y algo que tiene él es que siempre se deja, pues, que Enseñar. mi opinión, y Sí. siempre fue muy importante para él mi opinión. Entonces él siempre contaba conmigo para cualquier cosa que él siempre hacía, contaba conmigo o me preguntaba. Y entonces mi opinión le ayudaba a él y me decía, tiene razón, decía después. Porque también es de hablar las cosas conforme a la palabra Claro. y tampoco de una manera exaltada o pedirle sabiduría verdaderamente al Señor que lo ayude a uno como conocedor de la palabra, porque fue algo que creo que le costó a él mucho el de que yo supiera más de la palabra que él. Y me recuerdo que siempre le decía yo a él, Minor, no se preocupe de que yo sepa más de la palabra, si todos venimos aprendiendo y todos seguimos aprendiendo y el Señor lo va a usar a usted y el Señor va a obrar en su vida, le decía yo. Usted no se preocupe por eso, porque el Señor tiene para cada uno de nosotros lo que es de uno. Exacto. Cada uno de nosotros somos diferentes y no importa, usted muchas veces lo ha predicado, que no importa cuántos años tengamos, puedes tener 20, 30 años, pero aquel que tiene 1 o 2 años, el Señor lo puede usar más a él que a ti Claro. que te tienes 20, 30 años. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros es diferente. Es una entrega, creo yo, que cada persona también pueda tener. Y pues yo he visto realmente lo que ha sido la entrega de ustedes aquí en la iglesia y al Señor. Amén, ¿entiende? amén. Entonces, hubieron heridas a través de todo este proceso en la vida suya como familia, como esposa, soportando muchas cosas en la vida suya. ¿Cómo fue el proceso para recobrar la confianza de él, para darle confianza, y para perdonar todas las cosas y olvidar el pasado? Amén, amén. Yo creo que lo principal era siempre como pedirle al Señor que me diera sabiduría. Siempre le decía yo al Señor cuando quería venir algún dardo del enemigo a mi mente, como de pensar que Él andaba haciendo algo, decía yo, Señor, ayúdame. Cambia mi carácter, cambia mi forma de ser. Y creo que fue algo que el Señor trabajó primeramente en mí. El Señor estaba trabajando y haciendo la obra en él, pero a la misma vez el Señor estaba trabajando en mí. Estaba transformándome, estaba quitando mi carácter, transformando mi carácter porque mi carácter era muy fuerte. Y también yo tenía que saber que Él era el hombre del hogar y que yo, es que eso creo que fue lo que más batallé.
¿Por qué? No porque yo pensara que él no era el hombre, sino que él nunca me había demostrado que era el hombre de ese hogar. Nunca estaba, Porque digamos. no estaba verdaderamente. Y a pesar de que sí me ayudaba con lo económico y era lo que algo siempre me recalcaba él y me decía, ¿y en qué le afecta a usted? Me decía, cuando él andaba drogado y alcoholizado, perdón, él siempre me decía eso, ¿en qué le afecta a usted? Usted tiene todo lo que usted necesita. Pero él no sabía en sí, porque él no estaba en sus 5 sentidos, por decirlo así, de que sí me afectaba. Y que el dinero no lo es todo en nuestra vida. Muchas veces usted lo ha predicado, el dinero, podés tener millones, pero una enfermedad que no tiene cura, no tiene cura. Sí. Y con los muchos millones que tengas, pero no tiene cura, y así es. Entonces el dinero no lo es todo en la vida. Hay vacíos que solamente el Señor llena. Así Y que hay esos vacíos solamente el Padre tocando nuestro corazón es como Él transforma nuestra vida y transforma todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces eso fue la confianza, aprender a confiar en Dios primeramente y en Él, y decirle al Señor, dejarle todo a Él y decirle, Señor, ayúdame a tener esa confianza en Él, ayúdame a que esas dudas no vengan a mi mente. Porque yo sé que usted está trabajando en él, usted está transformando su vida y yo sé que usted va a hacer la obra completa. Así como usted lo ha prometido, usted le empezó la obra en él, usted la va a terminar. ¿Y cómo fue en usted ese proceso para poder volver a agarrar la confianza, a demostrarle a ella que usted estaba importante, que le importaba ella y que le importaba su familia? Pues cuando yo empecé ya a venir a la iglesia y cuando ella ya miraba que ya un viernes yo llegaba a la casa y ya los alistamos a venir a la iglesia, creo que eso también los ayudó bastante y fue cuando ya ella agarró más confianza conmigo y pues ahora es más diferente porque ya los viernes ella sabe, si yo no llego a la casa ella me trae la ropa y es algo alegre para nosotros y mis hijos, pues. Sí, sí, sí. El compromiso, creo yo, amor, sería el compromiso de que él ya sabía que había servicio ese día y que sin importar donde él sea que anduviera trabajando, él siempre me llama y me decía, todavía, tráigame la ropa, me decía, y sin importar. Y yo, pero al principio sí yo le decía, mire amor, le decía yo, no se preocupe con que vaya sucio o yo le llevo ropa, porque él decía, no, que no quiero llegar tarde o que ponemos muchas excusas y esas a veces son trabas del enemigo, son excusas que el enemigo pone en nosotros para decir, no, que voy tarde, no, que el trabajo y que no, que mejor si voy tarde. Hay muchas personas que piensan así, dice, si voy tarde mejor no voy, dice. Y ese es uno de los problemas, como dice usted, una traba que el enemigo usa, porque Sí. al final de todo, cuando una persona dice, no, ya salí tarde, no voy, no, ya voy mal cambiado, no voy, y empieza a dejar días de venir a la iglesia, empieza a decaer. Sí. Y luego en un momento de decaimiento, un amigo del mundo lo invita Sí, amén. y luego se lo lleva y vuelve otra vez a la manera de la vida pasada, a vivir otra vez lo que se estaba viviendo Sí, amén, antes. amén. Y por eso el compromiso, la perseverancia es muy importante para toda persona que ha estado en vicios, para toda persona que quiere cambiar y para toda persona que quiere restaurar su familia. Sí, ¿Qué, amén. qué lugar ocupa la iglesia, nosotros como pastores, en esta restauración en la vida de ustedes? Yo sé que habló un poco de eso, pero ¿en qué le ayudó la iglesia? Como decir, para la restauración, los hermanos, el apoyo, ¿cómo sintió usted eso? Para que personas también de aquí de Houston que estén pasando un momento de drogadicción en la familia, de muchas cosas dentro del hogar, puedan venir y puedan ser restaurados a la iglesia. Verdaderamente yo puedo decirlo que la iglesia es una parte muy fundamental en nuestra vida. Muchas veces creemos y pensamos que no, porque usted va a escuchar a muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no necesito una iglesia, aquí en mi casa. Pero son mentiras del enemigo. Son mentiras que el enemigo pone en nosotros porque no buscamos de Dios en nuestra casa. Sí. Si muchas veces pasa, el único día que leemos la palabra, ¿para qué vamos a mentir? Es cuando venimos a un servicio. Y nuestra alma y nuestro espíritu necesita del Señor. Y muchas veces pensamos que no, que la iglesia no ayuda, pero la iglesia ayuda mucho, en gran manera en nuestra vida, porque nosotros somos el vivo ejemplo de eso. Porque yo estuve en otra iglesia cuando yo llegué a este país. Y cuando yo llego a este ministerio, Palabra de Restauración, y abre mi mente verdaderamente por medio de la palabra, no con mentiras, no con bromeos, con juegos, no, con la palabra. Digo yo, ¿qué hice todos estos otros años que yo llegué a este país y estuve en esa iglesia? ¿Qué hice verdaderamente? No hice nada para el Señor.
Estuve sentada 5 años casi en una iglesia, haciendo nada, sentada calentando una banca. Y es triste porque hay tantas almas necesitadas del Señor, necesitadas de esa palabra que el Señor te puede usar a ti para que tú le hables de Él, porque ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Y no solamente eso, sino que el testimonio tuyo puede impactar la vida de muchas personas, porque la transformación del ser humano no es una mentira. Es algo que tú te quedas impactado y tú dices, como el ejemplo de él, que hasta el día de hoy muchos amigos y personas que eran cercanos a nosotros o que vivían en los apartamentos y nos ven, se admiran y dicen, verdaderamente es el Minor de hace unos años atrás. Se quedan impactados, dicen que no creen, que hasta que ellos lo ven, dice, wow, pero es algo que hasta nosotros mismos nos quedábamos sorprendidos al principio y le decíamos, ¿cómo Dios ha cambiado nuestra vida? Y cada vez que lo recordamos, hasta nuestros hijos lloran. Han pasado más de 5 años y nuestros hijos siguen llorando de la manera cuando lo recordamos. El día que usted nos pasó aquí, me recuerdo muy bien, no, ese día estos niños no paraban de llorar. Después de que bajamos con unos carteles, cada quien pasó para dar su testimonio. Nuestros hijos no, cada vez que recuerdan, ellos están impactados de lo que el Señor ha hecho en su vida, en la vida de Él. Porque es algo que no lo puede hacer nada. Nadie lo puede Ni hacer. ningún ser humano puede hacer esto, solamente el Señor. Y claramente la persona poniendo de su parte, que se deje que el Señor lo transforme. Pero sí hay un Dios perdonador, sí hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia. Y muchas veces pensamos que la iglesia no es parte de ese cambio. La iglesia es parte del cambio fundamental, porque ahí es donde el Señor usa a estas personas que tienen más sabiduría que uno, personas que han dedicado su vida a estudiar la palabra, a dejarse que el Señor los enseñe, a dejarse que el Señor los transforme. Son seres humanos como nosotros, pecadores igual que nosotros, pero sí son personas que el Señor las usa porque ellas han dejado que el Señor las use. Sí, es como un llamado de parte de Dios. Y es un llamado de parte de Dios. Entonces, la iglesia es una parte muy fundamental en nuestra vida. Como matrimonio nos ayudó primeramente para podernos casar, nos ayudó en esa transformación que Dios hizo y ese rompimiento que Dios hizo por medio de nuestro matrimonio cuando nos casamos. Y a lo largo de todos estos años nos ha ayudado grandemente, la verdad. Entonces, la iglesia tiene que ser, después de Dios, esa parte fundamental, ¿verdad?, en nuestra vida como cristianos. Amén. ¿Qué ha sentido usted, hermano Minor, acerca de lo que es la iglesia? ¿Cómo le ayudó a usted personalmente en ese proceso? No, yo personalmente me siento alegre, pues, porque es que Dios es grande, ¿verdad? Porque, digo yo, de tanta gente y también de uno que uno pone de su parte, ¿verdad? Cómo Dios lo escoge a uno también. Y me siento alegre también porque miro a mis hijos que ellos sirven aquí en la iglesia y eso como me llena de alegría ver a Minor ahí en la batería, ver a Carolina danzando y digo yo en mi mente, si yo anduviera todavía en el mundo, todo lo que yo me perdiera de disfrutarlos a ellos, como ahora yo los puedo disfrutar, ya no es como antes, que ellos pasaban afligidos, ahora es diferente, ahora salgo con ellos, salgo con mi familia, es algo muy bonito y también lo que me ayudó también a perseverar, venir al discipulado. El discipulado es algo fundamental también, porque ahí le enseñan a uno carácter y le enseñan a uno pararse firme también. Amén. Muy importante las dos cosas que hablaron ustedes dos acerca de la iglesia. Hermana Marilú diciendo de que es bueno asistir a la iglesia, pero la iglesia realmente tiene que ser una iglesia que enseñe. Sí, con fundamento. Con fundamento. A veces nosotros vemos el rótulo que dice iglesia y decimos, vamos para ahí, vamos para esa iglesia. Pasa 5 años, 6 años como ustedes sentados en una banca, no te enseñan a cambiar lo que tienes que cambiar, como escuchábamos el testimonio pasado de una persona que visitó otros lugares, no sentía la presencia de Dios, la predicación no atrae enseñanza, no hay un discipulado. Sí, hay dos cosas que el Señor nos mandó a nosotros a predicar, número 1, y a enseñar, número 2. Amén. Fueron los 2 mandamientos estrictos, no que si quería, sino 2 mandamientos estrictos que aparecen en la Biblia, que el Señor le envía a todo ministro, a todo pastor y a toda persona que ha creído en Él. Número 1 es la predicación convierte.
Quizás viniera una predicación, el poder de Dios se mueve, pero luego lo segundo es pasarlo por un discipulado a esa persona. La mayoría de personas dicen, no, un discipulado de 2 meses, en 2 meses no va a dejar, o sea, en 2 meses tú no le puedes enseñar a una persona 20, 15 años de borrachera, de tantas cosas malas que se hizo. En 2 meses no se le va a poder enseñar, no se le va a poder limpiar a través de ese discipulado. Entonces, muy importante lo que ahora escuchamos nosotros. No somos la única iglesia, no somos la iglesia perfecta, Amén, porque si amén. hubiese una iglesia perfecta, nadie entraría, porque entonces usted no es perfecto. Sí, amén. Pero sí tiene que haber una iglesia que disipule, tiene que haber una amén. iglesia que enseñe, tiene que haber una iglesia que se mueva a la presencia de Dios para que la gente pueda ser transformada. Sí, amén. Creo que esa iglesia, hay que valorar esa iglesia, le damos gloria a Dios por el llamado Sí, amén. que nuestro apóstol ha recibido, que a través de él nosotros hoy estamos acá también, y a amén, través de amén. él enseñamos esa misma visión, él se ha empeñado y se empeñó desde que llegué hace 21 años a la iglesia en discipularme. Y en discipularme y hacerlo. Todas las personas que se han venido en el podcast, que hemos podido estar sentados, hemos dicho eso, de Sí, que amén. sí me enseñaran, me enseñaron. Yo venía sin eso y me enseñaron. Entonces es muy importante que el momento de escoger una iglesia, no escojamos la iglesia por emoción, sino que la escojamos por fundamento Sí, amén, para la amén. vida de nosotros. Entonces la iglesia formó esa parte fundamental a través de la enseñanza, a través de todo eso ustedes cambiaron, se casaron, Sí, amén. restauraron la familia. Los hijos ahora recuerdan con lloro lo que ustedes, el cambio que ha habido Sí, en la vida amén. de él, y todo ha cambiado entonces en la vida de ustedes. Sí, amén, amén. Ha sido un cambio 360. Sí. Un milagro Sí. radical. Sí, que Radical. solamente el Señor lo puede hacer, y por medio del ministerio también. Por Amén. medio de ustedes como padres espirituales, de sus consejos, del discipulado, como lo dijo él mismo también. El discipulado le ayudó a él bastante, y no solo a él, a mí también. El discipulado, el liderazgo nos ayuda bastante. Nos ayuda a crecer en muchas áreas de nuestra vida que pensamos que no las tenemos, o que no tenemos esos dones, pero el Señor nos ayuda por medio de su palabra. Y eso es lo que venimos a aprender aquí en un discipulado, en un liderazgo. Lo que se aprende es palabra de Dios, principios bíblicos. Y como dijo usted, para quitar todo eso que traemos, Así es. todas esas cosas que no nos dejan avanzar. Mire qué bonito cómo Dios restauró la familia de ustedes entera. Ahora el muchacho toca la batería, usted está sirviendo como maestra. Sí, amén. Hay planes, maestra, de niños, hay planes futuros para los niños. Sí, Esa es amén. otra de las áreas que hablábamos hace mucho tiempo, que cómo Dios pone la gracia para predicarle a Sí, niños. amén, amén. Y también en el ministerio, darle la oportunidad a los niños de Sí. ser enseñados y de ponerlos también a funcionar, porque sus hijos 12 años y la otra niña 10. Y los dos están sirviendo con amor, con alegría, viendo la transformación del Padre. Yo creo que esto lo tiene que tomar todas las personas que puedan ver, las familias, que en algún momento puedan ver este podcast, de cómo esta familia pasa de un caos a una restauración total. Sí, amén. Y qué es lo que ocurre a veces con familias o con padres que no están involucrados en la obra de Cristo. Se pierde toda su descendencia. Sí, amén. Hemos dicho que el romper esa maldición, ya su hija no va a salir como usted salió, Claro, su hijo amén, no va a amén. irse como se fue usted, Sí, no, amén. las drogas, todo eso. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza ahora y hay un rompimiento de maldiciones. Y el ejemplo que estamos dando como padres, que es muy importante. Eso es una parte esencial, Sí. verdaderamente. Entonces ellos están funcionando en una área y usted trabaja con los niños y él está trabajando de ujier, están trabajando en una célula también con otra persona, con otra líder. Sí, amén. ¿Qué le puede decir a la familia, ya para terminar en lo que es este podcast de lo que no se ve? ¿Qué consejo le darían ustedes a una familia que esté pasando por la situación? Usted como mujer, háblele a las mujeres. ¿Qué consejo le daría a todas esas mujeres que quizás buscaron la iglesia, están en la iglesia, pero que todavía tienen un esposo que es borracho, que es drogadicto, que se la lleva a fin de semana afuera? ¿Qué consejo le da usted a esa mujer? Que siga perseverando y que siga confiando en el Señor, porque el Señor nunca falla, dice su palabra.
Y mientras nosotros sigamos perseverando en su camino, sigamos buscando más de Él tiene un propósito en nuestra vida. Tal vez no la va a cumplir, como en mi caso, que tuvieron que pasar 9 años, ¿verdad? Tal vez no es el caso de la otra persona, tal vez no es su caso, tal vez usted no tiene que esperar 9 años, pero la perseverancia nos lleva a que alcancemos la gracia y la misericordia del Señor, porque por misericordia y por gracia es que vivimos, ¿verdad? Entonces, seguir perseverando, buscar del Señor, que esa fe nunca perder esa fe en el Señor, buscar un ministerio, como dijo usted, un ministerio que le enseña a uno la transformación verdaderamente del ser humano, porque este ministerio es lo que le enseña verdaderamente a uno por medio de la palabra, por medio de un discipulado, un liderazgo, es la transformación de uno como ser humano y que es para beneficio de uno. Yo no sé por qué muchas personas piensan de que la iglesia no es parte de uno como cristiano, cuando es aquí donde por medio de una iglesia, de las personas que el Señor ha puesto, los pastores en este caso, ¿verdad? Que son los padres espirituales que llevan la obra, te ayudan a ti, te guían, es que son esa guía, son los padres que el Señor ha puesto aquí en la tierra, después de Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, pero después de Él pone esas personas que te ayuden y te guíen. Amén. Entonces la guianza de esas personas te va a ayudar, los consejos de ellos le van a ayudar a uno a poder seguir, porque son cosas que solamente con ayuda del Señor puede uno superar. ¿Qué le daría consejo usted a los hombres que están comenzando? No vamos a hablar del pasado ya, de que si están drogándose, que salgan, ya tienen que ser, pero alguien, yo recuerdo también una parte que no quiero obviar de lo que es este podcast, porque es lo que no se ve. Recuerdo la primera vez que él comenzó y tuvo 1 mes, 2 meses, se había retirado y tuvo una recaída. Sí. Esa parte no la quiero obviar porque es muy importante para la gente que nos está viendo, que creen que ya nunca va a cambiar. ¿Cuál fue esa lección en la vida suya y también en la vida suya como esposa de él? Esa vez que usted intentó al principio y fue 1 o 2 meses, no me recuerdo cuánto tiempo, unos 2 meses, y usted vuelve a caer, pero usted vuelve y se levanta y no deja de venir a la iglesia. Amén. Esa vez me acuerdo que yo hice eso, pero Dios me castigó esa vez, ¿sí? Le voy a decir que Dios me castigó esa vez porque siento que de tanta borrachera que yo tuve, esa fue la última, porque como yo estaba viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y yo caí, pero siento que Dios sí me castigó porque esa vez yo casi me muero. Sí. Pero me volví a parar y dije yo, no, pues esto realmente no es para mí. Esto ya realmente no es para mí. Yo quiero cambiar, quiero ver mi familia transformada. Y fue la última vez y le doy gracias a Dios que no he vuelto a caer en nada y me pueden poner ahí cualquier cosa y no. Que se amarren los pantalones y más si ellos tienen hijos, que piensen en sus hijos, porque en vez de uno anda en ese mundo y solo es el momento de la alegría, un par de horas, pero ya después uno sabe cómo queda y viene siendo casi la burla de la gente cuando uno anda así. Y entonces no, digo yo, mejor pararse firme y estar bien con su familia, que es lo principal. Amén. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a no, aunque la gente a veces me critica que tú quieres cambiar porque tu mujer y todo esto, pero uno sabe en su corazón que Dios lo ha cambiado a uno. Amén, amén, amén. Amén, sí, hermana Marilu. ¿Cuál fue esa experiencia en esa, para terminar en esa, usted lo ve el primer mes contenta, está cambiando, ya es parte de mi familia, pero yo recuerdo esa vez que no vino ese día y usted mismo nos dijo, Minor se fue a beber. Sí, yo ya lo sentía en mi corazón, pero no lo sentía de esa manera como que se fue a beber, sino que fue por medio de ustedes. El Señor los usó de gran manera ese día como para darme la paz en mi corazón que yo necesitaba. Bien me recuerdo que era un día viernes y yo había terminado el servicio y yo andaba con aquel nudo en mi corazón de que qué le pasaba a él, porque no entendía en sí qué era lo que a él le pasaba, que porque él tenía 1 mes o 2 meses de que venía como que quería armar problemas, pero yo no lo entendía, pero lo único que yo le decía al Señor, Señor, dame sabiduría, calla mi boca, refrena mi lengua, haz que yo
eran mis palabras, pero no entendí en realidad las luchas que él estaba pasando, porque es una lucha fuerte que solamente la persona que la vive sabe. Pero yo de mi lado, viéndola, me recuerdo ese día, el viernes, estaba como, voy o no hablar con mis pastores, y me recuerdo que me metí a hablar con ustedes, con los dos, y me recuerdo las palabras exactas, que la sabiduría que tienen de parte del Señor es grande, que a pesar de que eran tal vez un matrimonio más joven que nosotros o que yo, ¿verdad?, me dieron los consejos y me dijeron exactamente lo que estaba pasando. Cuando yo lo puedo corroborar o ver que así era, es cuando yo voy de camino, salí de hablar con ustedes y voy de camino a mi casa y me llama mi hermana mayor. Mi hermana mayor me andaba visitando con su esposo y me dice, aquí está Minor tomado, me dijo, llegó. Wow, sentí aquella paz en mi corazón verdaderamente, que por medio de ustedes el Señor los mandó, por medio de sus consejos que me dieron ese día y de ver que era una lucha que él estaba teniendo y que de parte de Dios yo tenía que estar fuerte, tenía que estar firme para poder ser esa ayuda idónea que el Señor me manda, ¿verdad?, que yo sea para él. Y llegó y lo encontró. Sí, llegué y lo encontré a él dormido, él ya estaba dormido, pero encontré un caos ahí en la casa y nunca le había pasado eso a él de que él vomitara. Yo nunca lo había visto en todos esos años de que él vomitara, pero era como dijo él mismo, fue Dios. Dios, que cuando Dios ya te tiene a ti apartado, nada podrá apartarte. Claramente tienes tú que poner de tu parte y levantarte. Sí. No dejar que el enemigo te agarre como él quiere, porque no puede. Cuando tú eres apartado para el Señor te da la fuerza y la fortaleza para que te levantes otra vez. Sin importar te caigas, vuélvete a levantar otra vez. Amén, amén. Wow, qué interesante. Sí. La verdad que la gente tiene que saber de que en el camino nosotros sufrimos, vamos a decirlo de esta manera, muchas caídas. Amén, amén. El Señor lo dijo a través de la palabra, le dijo a Pedro, cuando Pedro estaba lavando los pies de los discípulos, Pedro le dijo, Señor, yo no me permitiré que me lave los pies. Y el Señor le dijo, si yo no los lavo, no tienes parte conmigo en el reino. Sí, amén. Entonces vino Pedro y le dijo, no, lávame todo. No, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Le dice, la palabra iba a quedar en el corazón de ellos, pero los pies sí, porque los pies como que se ensucian y nos da la revelación en cuanto en el camino del Señor siempre vamos a cruzar y atravesar situaciones en las cuales de pecado tal vez, Sí, así amén. como una recaída o cualquier cosa. Y por eso mismo también en el libro de Juan escribe, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, amén, amén. Entonces, Pedro lo hizo de la misma manera, le dijo, negó al Señor, el Señor ya le había dicho, negó, el Señor lo busca, el Señor es un Dios de amor, que no importa las fallas que hayan habido, lo importante es que los dos puedan estarse seguros y amarse para poder superar las heridas. Amén, amén. Y lo difícil que toca este proceso de poder dejar las drogas, el alcohol y poder llegar hasta el día de hoy, de verlos a ustedes con una familia restaurada, esperando un bebé o una bebé. Amén, amén. Todo va en crecimiento. Sí, amén. Dios va abriendo las puertas, todo va en crecimiento. Dios rompió las maldiciones. Sí, amén. Solamente Él puede Solamente Él puede hacerlo. Así que Dios le bendiga a todas las personas. Gracias, hermana Marilú, hermano Minor, por estar Amén, conmigo amén. en este podcast de lo que no se ve, todas las cosas que suceden, que pasan antes de venir a Cristo, lo que la gente no ve, de las situaciones familiares a veces que suceden. Pero estamos de pie en el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Así Gloria a que Dios. gracias por estar con nosotros, por estar conmigo. Y este es el podcast del tema del caos a la restauración. Quiero dar esta reflexión, que así como Dios restituye, así como Dios restaura la vida y el matrimonio de ellos, así puede restaurar la vida y el matrimonio de cualquier persona que nos esté viendo. Amén, amén. Siempre se dice que una persona borracha, un ebrio, ¿cómo se le puede llamar? Una persona que toma alcohol, un alcohólico, trae destrucción a la casa. Hemos visto la mayoría de personas, y por eso quiero dejar esta reflexión en la vida suya, que cuando un alcohólico está en una casa, hay destrucción, hay miseria, hay pobreza y hay desgracia. Sí. ¿Qué sucede? Hemos escuchado multitud de testimonios de hombres
que violaron su hija, violaron su hijo porque el alcohol los cegó y no pudieron ver lo que estaban haciendo. Otros, sus esposas los abandonaron, quedaron solos. Y lo peor no es que tal vez hayan quedado solos, sino que al quedar solos ellos e irse la familia, otro hombre ocupa el lugar en el cual usted debería de estar. Por eso llamamos a todos esos hombres que están pasando esa situación, como dijo nuestro hermano Minor, a que se amarren los pantalones, que puedan Amén. traer a su familia a la iglesia. Si estás aquí o en cualquier parte del mundo, llévalo a la iglesia, transforma tu vida a través de Cristo Jesús y no permitas que otro hombre haga algo sobre tus hijos que es tu responsabilidad cuidarlos. Te llevo a esta reflexión para que tú medites en lo que te estamos diciendo y tú puedas ser como esta familia restaurada, ser ejemplo de su casa y seguir hacia adelante. Así que Dios te bendiga, será hasta nuestro próximo podcast de Lo que no se ve. Bendiciones. Amén, amén.